Jóvenes estudiantes, tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con matemáticas, cálculo diferencial e integral. Ahora vamos a ingresar al primer capítulo del programa. Todo lo que hemos visto hasta ahora es simplemente un repaso obligatorio para que cuando hablemos del capítulo de relaciones y funciones, sepamos de qué estamos hablando. Los conceptos anteriores eran fundamentales. Son repasos de colegio lo que hemos hecho ahora recién. Iniciamos el primer capítulo del programa de la materia, relaciones y funciones. Voy a empezar por hablar de lo que es una cota. Una cota, según la definición matemática, es un rayo vector que tiene una magnitud, una dirección y un solo sentido. Normalmente en física a esta definición la llamamos vector. Tiene un punto de inicio, una dirección y un sentido. Pero en matemática lo llamamos cota. Es un rayo vector, para que no se complique en la vida, tal como lo han definido siempre. Es una magnitud dirigida que tiene punto de inicio y punto final, dirección, magnitud y sentido. Ahora veamos lo que es un conjunto de cotas. Un conjunto de cotas es un conjunto de rayovectores que tienen todos un punto de inicio común, que se llama origen. Todos tienen la misma dirección y el mismo sentido, y cada cota tiene su propia magnitud, que va generando un eje polar, una sola recta de cotas. Se llama eje polar porque es un eje vectorial. Voy a ir al pizarrón para dibujar lo que es gráficamente un conjunto de cotas. Un conjunto de cotas que lo voy a denominar el conjunto de las cotas X, que tiene un punto de inicio al que le voy a llamar O de origen, y cada uno de los puntos que pertenece a esta recta es una cota, o sea, un rayo vector. Miércoles, este marcador no quiere abrir. Ya. Cada cota tiene una magnitud. Es un rayo vector. X sub 1. X sub 2. X sub 3, etcétera, 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 X sub n. ¿Hasta dónde? Desde la cota 0 hasta la cota más infinito. Entonces, la primer cota es la que está en el origen, que parte con la magnitud 0, y la última cota tiene magnitud infinita. Y todas estas cotas intermedias son los números reales, que es el conjunto de números que parte en 0 y va hasta más infinito.
cuando a este conjunto de números reales lo definimos como el eje polar X, lo vamos a definir de otra manera. Es el conjunto de los números reales definido por el conjunto de todos los elementos X, tal que X pertenecen a los números reales. Tal que X pertenece al conjunto de cotas que va desde 0 hasta más infinito. Para todo X que pertenece a los reales. ¿De acuerdo? Es una nomenclatura muy particular que viene a representar al eje polar X. De la misma manera, de forma idéntica, vamos a definir el conjunto del eje polar Y. El eje polar Y es el conjunto de cotas Y, tal que Y pertenece a los números reales. Entonces, parte desde el origen y se va hasta más infinito, tal que todas las cotas que pertenecen a ese eje arrancan siempre en el 0, tienen una magnitud cada una de ellas y llega con la dirección del eje polar y la magnitud de y sub 1. Luego podemos graficar una cota de magnitud y sub 2, que es un rayo vector que parte en el origen y concluye en la magnitud y sub 2. Y así sucesivamente también puedo denotar una cota de magnitud y sub 3, que parte desde el origen siempre y llega hasta la cota y sub 3. Y así sucesivamente una cota cualquiera a la que le voy a llamar y sub n, que llega hasta la magnitud y sub n, parte en el origen y tiene la magnitud y sub n, hasta que llega a la cota más infinito. Así tenemos definidas los dos ejes polares, el eje polar X, que ya lo borré, y el eje polar Y, que se define de la misma manera. Con estas definiciones de ejes polares, el eje polar X y el eje polar Y, el filósofo matemático Renato Descartes creó la geometría analítica, pues sobre una recta polar puede graficar infinitos rayovectores que representan números, que es la magnitud del vector, pero definidos geométricamente, desde un origen hasta la magnitud del vector, del rayo vector, con una dirección definida según el eje polar. Esto es la teoría magistral de Renato Descartes
que da inicio a la geometría analítica. A partir de allí, crea el producto vectorial de los dos ejes polares X y Y, al que le llama producto cartesiano o plano cartesiano. Vamos a ver qué es el producto cartesiano. Conocidos los dos ejes polares, podemos ingresar a la geometría analítica en el plano. Ahora hemos visto el nacimiento de la geometría analítica en una sola dirección. Ahora vamos a ver el nacimiento de la geometría analítica en el plano cartesiano. El plano cartesiano es el producto del eje polar X por el eje polar Y. Entonces, el producto cartesiano X por Y me define el conjunto de todos los elementos X, Y, que son rayovectores, tal que X pertenece al conjunto X y Y pertenece al eje polar Y, o sea, al conjunto Y, que ya los hemos definido previamente, el eje polar X y el eje polar Y. Y esto me genera un rectángulo de magnitudes infinitas. Este rectángulo tiene el origen en menos infinito para el eje X, va desde menos infinito hasta más infinito sobre el eje X en los números reales, y va desde menos infinito para el eje polar Y hasta más infinito. Y ambos se interceptan en el cero de ambos. Cero del eje X, que lo vamos a escribir en primer lugar, y cero del eje Y, que lo vamos a escribir en segundo lugar. Y cualquier punto del plano estará definido por la cota X. Lo voy a dibujar con otro color para que se lo aprecie. Es la cota X. Lo voy a poner un poquito más arriba. Y su altura es la cota Y, que parte en el 0 de Y y llega hasta la cota Y. Y me crean en el plano cartesiano un punto con las coordenadas X, Y, la cota X y la cota Y, que en adelante simplificaremos la nomenclatura de la cota y simplemente pondremos X, Y, dando por entendido de que esto es la cota X y la cota Y, o sea, el rayo vector X sobre el eje X y el rayo vector Y sobre el eje Y. Y de esta manera entonces este plano rectangular de magnitudes infinitas
tanto en el sentido X como en el sentido Y, puede albergar infinitos puntos de pares ordenados que pertenecen al plano, de pares ordenados X, Y que pertenecen al plano cartesiano. Queda claro que son infinitos puntos. No hay un infinito más grande que el plano cartesiano en todas las matemáticas y en todas las definiciones de física. El plano cartesiano es el infinito por excelencia. Infinito en la horizontal, infinito en el vertical. Es el producto cartesiano o plano cartesiano. Con esto, Renato Descartes da el inicio a la geometría analítica en el plano. Podemos graficar lugares geométricos que obedezcan a ecuaciones en las dos variables, en la variable X y en la variable Y. Y a eso es lo que se dedican las relaciones y las funciones, a definir lugares geométricos en el plano cartesiano, con el nombre de relaciones o funciones. Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a la definición de lo que es una función o una relación. Bórremelo el pizarrón, por favor. Hay que usar la toalla húmeda porque hay diferentes colores. Vaya dando las definiciones. No, después. Ya. Voy a borrar entonces. Ya. Después paso el paño. Ya. Relaciones. O relación. R estará definida por el conjunto de pares ordenados X, Y, tal que X pertenece al conjunto X, Y pertenece al conjunto Y del plano cartesiano, tal que Y estará escrita en función de X. Esa es la nomenclatura tradicional que vamos a usar para una relación. No hay ninguna restricción para X ni para Y. Pueden haber dos pares ordenados con la primer componente iguales, no hay restricción. Y pueden haber dos pares ordenados con la segunda componente iguales, no hay restricción. Es abierta, es una definición franca. Con esto, por ejemplo, podemos escribir que Y igual a 3x al cuadrado más 2x más 5 es una relación. Estoy escribiendo específicamente esta relación. Y igual a f de x. Y igual, perdón mi letra, Y igual a f
de x. F de x en este caso es igual a 3x al cuadrado más 2x más 5. ¿Cuál es su lugar geométrico? ¿Qué escribí mal? Ujú. ¿Qué escribí? Ya está, solamente 2x más 5. F de x es igual a 3x al cuadrado más 2x más 5. En el plano cartesiano vamos a aprender a graficar estas funciones. Para graficar estas funciones necesitamos de una herramienta básica, que es una graficadora matemática. Esta es una herramienta que la deberán comprar en una librería de alta gama. Las librerías comunes no disponen de esta herramienta. Se llama la calculadora algebraica. ¿Cuál es el modelo exacto? Vienen a Bolivia vienen dos marcas de esta calculadora, dos fábricas o calculadoras que vienen de dos fábricas diferentes del mismo país, la China. Vienen las Texas Instruments. Originalmente la Texas Instrument es una calculadora americana, pero como los chinos la producen más barata, la fábrica Texas Instrument, ante la imposibilidad de competir con los precios de la China, decidió dedicarse a otras actividades con las Texas Instruments y no a fabricar calculadoras manuales en donde la China le lleva gran ventaja en precio. Entonces, las únicas calculadoras Texas Instruments que podemos conseguir en Bolivia son, sin lugar a duda, chinas, pero con origen americano. La otra calculadora que es algebraica es la Casio. La Casio originalmente es una calculadora japonesa, pero también Japón ha dejado de producir las calculadoras algebraicas Casio y también las calculadoras simples, porque no puede competir en precio con la China. Entonces a Bolivia llegan tanto las calculadoras Casio como las calculadoras Texas de origen chino. La calculadora la calculadora Texas viene con el modelo Texas. ¿Cómo es su modelo? Me olvidé su modelo. La próxima clase vamos a tratar de colocar una proyección de la calculadora. Vamos a ver si se puede proyectar una filmación de ella, de cómo se puede usar. Sí, Vamos a hacer un video mostrando ahora la calculadora y mostrando su uso. Son Texas Instrument TI. Ya yo muestro la caja o el formato. Creo. No me lo sé yo el nombre. Yo también no me recuerdo. Yo lo sé, pero no me recuerdo. Pero podemos hacer un video mostrando ahora la calculadora y el modelo. ¿Las tiene ambas o solo una? En mi mochila tengo la calculadora Texas. Ya, no, la vamos a buscar para el próximo video. Ya, ok. ¿Las tiene ambas o tiene una? Las dos las tengo. Para mostrarlas ambas. Sí. Y en caso de que estén cerradas las puertas todavía según el nuevo mensaje, hasta el 10 de mayo, pueden ir buscando simuladores o emuladores en el internet, ¿no? En el Sí. Google Store, Sí. en el Play Store para celular. Sí. Entonces, dejémoslo para buscar las Texas y el Casio para mostrárselos en un futuro video, porque van a ser empleadas en relaciones y funciones, ¿no? Claro, en todo lo que viene del curso, porque todo el resto del curso se dedica a relaciones y funciones.
Entonces tienen que Solamente buscar o que, un simulador o las calculadoras. sí, preferentemente la calculadora, porque los simuladores, no hay simuladores, lo que hay son emuladores. Los emuladores no siempre son exactos y en los exámenes es cuando justamente se les ocurre fallar. Durante la clase práctica, los emuladores funcionan una maravilla, pero justo en el examen fallan. 3 más 2 igual a 10. Así fallan. Entonces, y uno no sabe cuándo están dando el valor correcto o cuándo están dando Pero el mientras valor tanto, para cambiado. ir avanzando, pueden usar el emulador hasta que puedan salir a hacer compras a algún espacio que tenga la calculadora, ¿no? Sí, si les es más fácil encontrar el emulador que la calculadora propia, bueno, no habrá más situación que durante las clases trabajar con un emulador, pero para los exámenes necesitan la calculadora. O prestarla de alguien que ya la haya cursado la materia. Para hacerlos prácticos y para el examen final necesitan de la Los calculadora. ingenieros deben tener, ¿no? Esta calculadora Sí, para pedirla prestada. sí. Bueno, los ingenieros trabajan con computadoras, pues, ¿no? Los que generalmente tienen esta calculadora son los estudiantes que han cursado la materia, que ya la aprobaron o la reprobaron, pero que la cursaron y la necesidad los obligó a comprar la calculadora, ya sea Texas o Casio, las calculadoras ¿Y algebraicas. el uso de estas calculadoras de por vida? Sí, yo tengo una calculadora Texas que tiene 10 años y No me funciona refería al tiempo de perfectamente. vida, sino al área profesional. Sí, los ingenieros tienen como herramienta de trabajo las matemáticas. Y las matemáticas, como estamos viendo ya nomás en el primer curso de matemáticas diferenciales, en MAT 101 necesitamos la calculadora. Yo soy docente de resistencia de materiales también, SIP 374, y sin la calculadora no resuelven problemas de dimensionamiento de elementos. ¿Cuál es la diferencia entre una calculadora normal, científica y la CAS? La diferencia está en que la calculadora científica es una calculadora simple. Sirve para sumar, restar, multiplicar y dividir números. La calculadora algebraica es una calculadora que sirve para resolver problemas geométricos. Sirve para calcular límites, sirve para graficar funciones y relaciones, que es nuestro Presenta capítulo. gráficos también, Claro, sirve principalmente. para graficar funciones y relaciones en el capítulo número 1, sirve para calcular límites en el capítulo número 2, sirve para calcular derivadas en el capítulo número 3, sirve para calcular integrales indefinidas y para calcular integrales definidas en el último capítulo de materia. O sea, se usa en toda la materia, desde el primer capítulo hasta el último. Es una herramienta básica, Es una herramienta básica. como llevar un lapicero. Exactamente como tener un lapicero. Sin lapicero, ¿cómo van a dar examen? Sin calculadora algebraica, ¿cómo van a dar examen? Lo mismo. Bien, lo dejamos entonces para la próxima clase el tema de observar las calculadoras. Sí. Cortamos por el día de hoy.